Entonces nos quedamos que pues vamos a tener que el voltaje total, ¿sí? Va a ser igual a la suma de los voltajes que hay en cada resistencia. En este caso, como había tres resistencias, es voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Entonces, como ya vimos, la intensidad de la corriente es igual en todo el circuito, ¿sí? O sea, para cada resistencia también. Entonces vamos a tener que el valor de voltaje de cada una de estas la vamos a poder calcular con la ley de Ohm, ¿sí? Ya sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. Entonces, para el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, vamos a tener voltaje 1 igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 1. Voltaje 2, intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 2. Voltaje 3, intensidad de corriente eléctrica por resistencia 3. Si observan aquí, la I pues es la misma para todas, ¿sí? Ya que habíamos dicho que la corriente pues es igual en cada resistencia. Entonces vamos a tener que el voltaje total va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia 1 más intensidad de corriente eléctrica por la resistencia 2 más intensidad de corriente eléctrica por resistencia 3, ¿sí? Aquí nos dice, pero como la resistencia equivalente es igual a R1 más R2 más R3, una vez que esta ha sido calculada, podemos determinar el voltaje aplicado al circuito o la intensidad de corriente eléctrica que circula por este. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, ¿sí? Ya vimos acá, arribita, ¿sí? Que la resistencia equivalente era igual a R1 más R2 más R3 en el caso de este ejercicio, ¿sí? Entonces, miren, ustedes pueden sacar de factor común aquí la I, ya que I está en todo, ¿sí? Entonces, el voltaje va a ser igual a la I, ¿sí? Por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿sí? Pero ya vimos que esto de aquí era igual a la resistencia equivalente, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a el voltaje total es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia equivalente, ¿ok? Eso es a lo que se refiere lo de ese último enunciado. Entonces, ahí importante, ¿qué es lo que tenemos aquí en el voltaje? A ver, déjenme, se me hace que en otro librito teníamos uno así bien bonito. Aquí está. Dice, para resumir lo aprendido acerca de los resistores o resistencias conectadas en serie, vamos a tener lo siguiente, son 3 puntos importantes. El primero, en una conexión de resistencias en serie, la corriente es igual en cualquier parte de un circuito en serie. O sea que la I, que es corriente eléctrica, es igual en todo el circuito, ¿sí? Aquí, número 2, la FEM, que es la fuerza electromotriz o la diferencia de potencial o el voltaje, ¿sí? También en algunos ejercicios se puede ver como FEM, ¿sí? ¿Sí? A través de cierto número de resistencias en serie es igual a la suma de los voltajes correspondientes a cada una de ellas. ¿Qué es esto? Esta fórmula de aquí, ¿sí? Voltaje total es igual a la suma de los voltajes que hay en cada resistencia. Si hay 3 resistencias, sería voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ¿sí? Entonces, quiere decir que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes que hay en cada resistencia. Y por último,
La resistencia equivalente o resistencia efectiva de cierto número de resistores en serie es equivalente a la suma de las resistencias individuales. ¿Qué es esto? Esto de aquí, ¿sí? Resistencia total, resistencia equivalente, resistencia efectiva, ¿sí? Va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿sí? Ahí se suman todos. ¿Ok? Eso para que lo tomen en cuenta de lo que viene siendo las resistencias conectadas en serie. ¿Ok? Ahora, vamos a la parte de conexión de resistencias en paralelo. Cuando las resistencias se conectan en paralelo, sus terminales se unen en dos bornes o los extremos, ¿sí? Comunes que se enlazan a la fuente de energía o voltaje, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Bueno, bueno, ahorita lo vemos, ¿sí? Dice, en esa conexión la corriente eléctrica se divide en cada uno de los ramales o derivaciones del circuito y va a depender del número de resistencias que se conecten en paralelo, ¿sí? Por lo cual, si una resistencia es desconectada, las demás seguirán funcionando, pues la corriente eléctrica no se interrumpirá en ella. Entonces, al conectar dos o más resistencias en paralelo, se puede calcular la resistencia equivalente, ¿sí? De esa combinación de esas resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, ahora, a diferencia de las resistencias en serie, ¿cómo voy a calcular la resistencia equivalente? Ah, pues de esta manera. Tengo que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 hasta el número de resistencias que haya, ¿sí? Entonces, miren. Aquí en esta figura, en la 1248, ¿sí? Dice, vemos tres resistencias, R1, R2 y R3, que están conectadas en paralelo a las terminales de una fuente de energía, ¿sí? O sea, esta es nuestra fuente de energía, ¿sí? Esta es nuestra fuente de energía. Y es tanto este como este es una conexión en paralelo, ¿sí? Nada más con diferente arreglo, ¿sí? Si se fijan aquí, estos de aquí se llaman ramales, ¿sí? Estos de aquí. Si se fijan, pues cuando va aquí la corriente eléctrica se divide en varios ramales. Aquí va a ir por aquí y nuevamente va a ir para acá. Acá nuevamente va a ir por aquí y luego va a ir para acá y acá, ¿ok? Y en este caso, si se fijan en este de la derecha, aquí va la corriente, se divide que va para acá, se divide que va para acá y se divide que va para este lado, ¿sí? Esto es una conexión en paralelo y esto también es una conexión en paralelo, ¿ok? Dan de cuenta como si ustedes aquí tienen un cable, ¿sí? Ponen aquí todo el cable y aquí le pelan poquito, aquí le pelan poquito y bueno, aquí sigue, ¿verdad? Y aquí pues conectan otro cablecito y aquí colocan una resistencia, aquí ponen otro cablecito y ponen otra resistencia, aquí ponen otro y bueno, aquí pues es el mismo cable, acá donde termina, ponen la resistencia, acá le continúan, ¿sí? Este pues lo pueden poner desde aquí que vaya, todo esto hasta acá, pero aquí le pelan poquito y aquí le pelan poquito y aquí terminan aquí, conectan esa resistencia ya con este otro cable y la resistencia ya con este otro cable y tendríamos una conexión en paralelo. Ahora bien, este de aquí, si tienen el cable, digamos que, bueno, este va a seguir, ¿verdad? Pero aquí le pelan poquito, ¿sí? Y conectan dos, ¿sí? Aquí uno se va a ir para acá, otro para acá y otro para acá. Acá nuevamente pues los terminan, los juntan
y acá conectan ya al final para que se conecte con la fuente de poder. ¿Ok? Pues miren, si esas resistencias, vamos a ir tomando esa, ¿verdad? Permiten que por ellas circulen las corrientes I1, I2 e I3 respectivamente, el valor de la intensidad de la corriente total que circula por todo el circuito será igual a intensidad de la corriente total va a ser igual a la suma de las intensidades corrientes que hay en que pasan por cada resistencia, o sea, I1 más I2 más I3, ¿sí? Respecto al voltaje aplicado a cada resistencia, su valor es igual para cada una de ellas y es el mismo que se le suministra al circuito, toda vez que las terminales de cada resistencia están conectadas directamente a los bornes o extremos comunes de las fuentes de energía. Aquí tenemos que el voltaje total es igual al voltaje que hay, que está en la resistencia 1, igual al voltaje en la 2 e igual el voltaje en la 3. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, pues si nosotros tenemos que intensidad de corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia, ¿sí? Y tenemos que la intensidad de corriente eléctrica total es igual a I1 más I2 más I3, entonces en este caso, tomando esta formulita, I total igual a I1 más I2 más I3, ¿sí? Calculo la intensidad de corriente eléctrica para cada uno, ¿sí? Entonces va a ser I1 es igual a voltaje entre resistencia 1, I2 igual a voltaje entre resistencia 2, I3 igual a voltaje entre resistencia 3. Como ya vimos, el voltaje es el mismo, siempre es el mismo, ya sea el total como el que esté en 1, el 2 o en 3, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo esto de aquí, en lugar de poner I1, I2 e I3, sustituyo lo que vale I1, I2 e I3 y tengo esto de aquí. De tal manera, si se fijan, pues el voltaje es el mismo. Lo puedo factorizar, ¿sí? Lo saco y es común en todo. Y tengo que va a ser intensidad de corriente eléctrica total va a ser igual al voltaje total por 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Pero ya vimos que cuando hay conexión de resistencias en paralelo, 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la suma de todas estas, ¿sí? O sea, 1 entre resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Entonces, en lugar de poner esto de aquí, vamos a poner esto. B por 1 entre resistencia equivalente, que viene siendo igual a... Esto sería igual a B por 1 entre la resistencia equivalente, ¿sí? O sea, igual al voltaje total entre la resistencia equivalente. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica total va a ser igual al voltaje total entre la resistencia equivalente. Regularmente hay ejercicios que nos dan el voltaje y nos dan las resistencias 1, 2 y 3 y calculamos la equivalente. Una vez que calculamos la resistencia equivalente, pues podemos determinar la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Ohm, vamos a poder determinar el valor de la intensidad de la corriente que circula por el circuito, ¿sí? Mediante esta formulita, ¿sí? Y total igual a voltaje total entre la resistencia equivalente o la resistencia total. ¿Ok? Ahora miren, aquí vamos a tener ahora las conexiones mixtas de resistencias. Entonces, cuando se tiene una conexión mixta de resistencia, eso quiere decir que están agrupadas tanto en serie como en paralelo. La forma para resolver estos circuitos es calculando parte por parte las resistencias equivalentes de cada conexión, ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? De tal manera que se vaya simplificando el circuito hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el sistema eléctrico, ¿sí? Ahorita vamos a ver si alcanzamos, si no para la próxima clase, algunos ejercicios de conexiones mixtas. Pero miren, aquí les platico. Aquí tengo mi fuente de poder, ¿sí? Entonces, aquí hay, por así decirlo, un interruptor, un switch. Aquí está abierto, entonces no circula la corriente. Si yo lo cierro, va a empezar a circular la corriente eléctrica.
Entonces, mire, si fijan aquí en un principio se divide, tengo un circuito en paralelo, ¿sí? Ya que se divide la corriente eléctrica, se va a ir para acá y para este lado. Acá cuando me voy hacia arriba, tengo una resistencia 1, posteriormente sigue y nuevamente tengo un circuito en paralelo, el cual va a dividirse en tres, ¿sí? Y este. Pero aquí en la parte 1 en la que se divide acá arriba, ¿sí? Tengo dos resistencias que están conectadas en serie. Aquí en la 2 nada más tengo una resistencia y en esta 3 tengo dos resistencias conectadas en serie. Entonces, ¿qué es lo? Bueno, ya después sigue y pasa, se junta aquí todo esto y pasa por la resistencia 7, que nuevamente se va a juntar acá, junto con lo que pasó por aquí, por la resistencia 10, 9 y 8, ¿sí? Acá estas están conectadas en serie, nuevamente se juntan aquí y finalmente se va hasta acá. Pero ¿cómo es que se resuelve aquí? ¿Sí? Prácticamente es como si fuera, como si estuvieran ustedes en los paréntesis, van a partir desde adentro hacia afuera. Si se fijan, esto sería como quien dice lo de adentro. Primero resolvería la resistencia equivalente que hay aquí entre R2 y R3 y luego la otra que hay entre R5 y R6. Entonces, de tal manera que nos podemos imaginar como si aquí fuera ya nada más una resistencia, porque la vamos a juntar como una equivalente y aquí otra, ¿sí? Y una vez que ya tenemos, por ejemplo, ya va a ser esta resistencia de aquí y esta resistencia de aquí y esta resistencia de aquí, voy a resolver para otra resistencia equivalente, pero de todo esto en paralelo, ¿sí? Una vez que ya calcule eso, voy a tener una resistencia equivalente de todo eso, ¿sí? De todo esto. Y entonces imagínense que voy a tener otra resistencia más esta resistencia y esta resistencia. Estas de aquí van a estar conectadas en serie y estas de aquí están conectadas en serie. De tal manera que de aquí va a salir una resistencia equivalente y de aquí también va a salir una resistencia equivalente, ¿sí? De tal manera que, bueno, si hago el circuito ese, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que está todo, que está cerrado. Entonces, a fin de cuentas, esas dos que calculé va a ser esto, ¿sí? Y al final, pues calculo esta resistencia equivalente que está en paralelo y voy a tener ya nada más este circuito, ¿sí? Como quien dice, esa última que calcule va a ser esa resistencia equivalente, ¿sí? Y pum, listo, se acabó, ¿sí? Entonces nos vamos a ir paso a paso, ¿sí? En cada una de estas. Posteriormente vamos a ir abordando estos ejercicios, pero más adelantito, ¿ok? Ahora, vamos a tener aquí resistencia interna de una pila. Dice en la figura 12, esta de aquí, vemos una batería formada por la unión en serie de 4 pilas secas, ¿sí? O sea, como si aquí estuvieran 4 pilas secas de 1.5, están conectadas en serie. Ya saben que cuando están conectadas en serie se suman los voltajes. Por eso me dice que aquí tengo 6 volts, ¿sí? Entonces dice, la cual está conectada a una resistencia de 3 ohm aproximadamente, ¿sí? Entonces, aquí tengo una resistencia de 3 ohm aproximadamente. Si se mide con un voltímetro la fuerza electromotriz, ¿sí? O sea, el voltaje de la batería, al estar abierto el interruptor Z, se le da un valor de 6 volt. Entonces, cuando está abierto, se lee que tengo un voltaje de 6 volt. ¿Sí? Pero si cerramos el interruptor y la corriente eléctrica I fluye por la resistencia R, entonces si se cierra ese interruptor, va a fluir la corriente y va a pasar por esta resistencia. Pero cuando pasa por esa resistencia, si volvemos a medir la diferencia de potencial entre los bornes o extremos de la batería, ¿sí? Entre estos extremos, si volvemos a medir el voltaje, vamos a tener que el valor va a disminuir. Por
ejemplo, a 5.5 volt. Entonces, esa caída de voltaje de 6 a 5.5, ¿sí?, de esa batería se produce por la resistencia interna que hay entre las pilas de esa batería, ¿sí?, la resistencia interna que hay entre esas pilas. ¿Okay? Entonces, debido a eso, la diferencia de potencial o voltaje real suministrado por esta al circuito va a ser de 5.5 volt. Cuando nosotros resolvamos ejercicios o problemas, ¿sí?, si ese problema no señala la resistencia interna de la batería, ¿sí?, vamos a considerar el valor de la diferencia de potencial, ¿sí?, la que nos dé ahí el problema, como el voltaje real, ¿sí?, que recibe el circuito al estar cerrado, ¿sí?, entonces, para tomarlo en cuenta. Mira, vamos a comenzar con la resolución de ejercicios. A ver, entonces vamos a comenzar con el primer problema, que dice, calcular el valor de la resistencia que se debe conectar en paralelo con una resistencia de 12 ohm para que la resistencia equivalente del circuito se reduzca a 8 ohm. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí me está dando la resistencia equivalente y la resistencia 2. Tomo la fórmula que me dice que 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. Como aquí nada más hay 2 resistencias, pues nada más pongo 2. Si hubiera 3, 4, 5, pues pondría más 1 entre resistencia 3, más 1 entre resistencia 4, hasta las que fueran, ¿sí? Entonces, como tengo esta fórmula, ¿sí?, pero yo tengo que calcular la resistencia 1, ¿sí?, esto que tengo aquí, que está sumando, lo voy a pasar al otro lado, restando. De tal manera que voy a tener, si se fijan, lo voy a tener 1 entre resistencia equivalente menos 1 entre resistencia 2, va a ser igual a 1 entre la resistencia 1, que es esto de aquí, ¿sí? Entonces, una vez que ya lo hicimos de esa manera, ¿sí?, yo les voy a pedir, por favor, que no usen decimales en respecto al cálculo de cada resistencia, sino hasta el final, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Miren, vamos a irlo resolviendo, ¿sí? Una vez que tengo esta fórmula, ¿sí?, sustituyo los datos, ¿sí? Entonces voy a tener, bueno, más que ahí no ponen unidades y a mí me gusta poner las unidades, ¿sí? Voy a tener que 1 entre la resistencia 1 va a ser igual a 1 entre la resistencia equivalente son 8 ohm, ¿sí?, y la resistencia 2 es 12 ohm, ¿sí? Entonces, cuando son 2 es fácil, ¿sí? Resuelven, ¿verdad? Que sería 12 ohm menos 8 ohm entre 8 por 12 serían 96 ohm cuadrada, ¿sí? Porque ohm por ohm es ohm cuadrado. De tal manera que voy a tener 1 entre la resistencia 1 va a ser 12 menos 8 es igual a 4 ohm, ¿verdad? Entre 96 ohm cuadrado. De tal manera, despejando, voy a tener que R1 va a ser igual a 96 ohm cuadrado entre 4 ohm. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Sí? Pues esto lo paso para acá, este lo paso para acá, ¿sí? Y este de aquí lo paso para este lado. Y me queda de esta manera, como tengo aquí, ¿sí? De tal manera
que pues eso va a ser 96 entre 4, 24. 24 ohm. Aquí este ohm se elimina con uno de los que está aquí al cuadrado, ¿sí? Aquí miren, algo muy importante. Cuando ustedes tengan una conexión de resistencias en serie, siempre la resistencia equivalente va a ser mayor que las resistencias particulares o la de cada uno, ¿sí? Y siempre que tengamos una conexión de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a ser menor a las resistencias que hay en cada uno, ¿sí? En este caso, si se fijan, la resistencia equivalente es de 8 ohm. Esta es en paralelo. La resistencia equivalente es de 8 ohm. Por lo tanto, la resistencia 1 y resistencia 2 deben ser mayor a 8 ohm. Si se fijan, la resistencia 2 es de 12 ohm y la resistencia 1 fue de 24 ohm. ¿Ok? Eso sería como algo para que ustedes puedan comprobar o verificar que sí lo realizaron de manera adecuada. Entonces díganme, ¿en ese ejercicio hay alguna duda? Profe, ¿de dónde sacó el 96? Ah, No, no recuerdo. es que hace cuenta que esto es una resta de fracciones, ¿sí? Entonces, 1 por 12 me da 12. Y luego después se pone el signo, que sería este menos. 8 por 1, pues me da 8, ¿verdad? Y acá se multiplican los de abajo. 8 por 12 es 96, ¿sí? Que sería esto de aquí. Ya después hago la resta, lo de arriba Ok, me dio 4 y esto 96. Después lo invierto, ¿sí? Esto si yo les digo, pues después lo invierto, ya cuando lo tengo así, es como quien dice, esto de aquí, ay, ¿dónde está? Esto de aquí lo invierto, pues sería R1 entre 1, ¿verdad? Y esto de aquí también lo invierto, sería 96 un cuadrado entre 4, ¿verdad? R1 entre 1, pues me da 1, ¿verdad? Entonces queda así. Y es esto que puse aquí. ¿Ok? ok, muy bien, gracias. Bueno, pasamos al ejercicio número 2, ¿sí? Que dice, calcular la resistencia equivalente de tres resistencias cuyos valores son resistencia 1 igual a 3 ohm, resistencia 2 igual a 6 ohm y resistencia 3 igual a 8 ohm, que primero están conectadas en serie y posteriormente se conectaron en paralelo, ¿sí? Entonces, si yo hago un dibujo de esas cuando están conectadas en serie, ¿sí? Yo lo puedo dibujar así, miren. Ok, están, además, dejen abro una pizarra. Entonces, miren, aquí tengo pues que 3, 6 y 8. Entonces, si yo conecto esto, pues dan cuenta, pongo mi fuente de poder, ¿verdad? Y como yo lo quiero acomodar, ¿verdad? Si yo lo quiero acomodar así, están en serie, sí, va uno a continuación del otro. Aquí lo puedo poner R1
Dios mío. R2 y R3. ¿Sale? Ahí en ese ejercicio, pues nada más prácticamente tenemos que calcular las resistencias equivalentes. Entonces, cuando es en serie, habíamos dicho que era la suma de todas las resistencias, ¿sí? O sea, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Si se fijan, calcular la resistencia cuando tenemos un circuito de resistencias en serie es de lo más sencillo porque pues es prácticamente suma. Entonces sería 3 ohm más 6 ohm más 8 ohm. Eso me dará igual a 3 más 6, 9 más 8. ¿17? Ok, entonces va a ser 17 ohm. Esa sería la resistencia equivalente si tuviera ese circuito acomodado en serie. ¿Ok? Ahora, si estuviera en paralelo, ¿sí? Si estuviera en paralelo, voy a conectarlo, voy a hacer los dos dibujitos, ¿sí? Bien lo puedo conectar así. Donde esto va a ser R1, R2 y R3, ¿sí? O bien, si lo conecto de esta manera. ¿Sí? Como ustedes quieran acomodarlo, ¿sí? R1, R2 y R3, ¿ok? Como ustedes lo quieran acomodar, ¿sale? Entonces, ese sería cuando está en paralelo. Obviamente, pues vamos a tomar los mismos valores, ¿verdad? Que es R1, R2 y R3. Entonces voy a tener que es 1 entre la resistencia equivalente es 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. Si yo sustituyo los valores, ¿sí? Es 1 contra 3, 6, 8. 3 ohm más 1 entre 6 ohm más 1 entre 8 ohm. En este caso, de los denominadores de cada fracción, en este caso el 3, el 6 y el 8, voy a sacar el mínimo común múltiplo de estos, ¿sí? ¿Cómo es que se hace? Recuerden, si tengo 3, 6 y 8, ¿sí? Estaría yo dividiendo, ¿sí? Voy a dividir entre los números primos, ¿sí? Del más pequeño al más grande. Empezamos con el número 2. Entonces, si yo divido esto entre 2, bueno, el 3, como no se puede dividir entre 2, lo paso igual. El 6 sí se puede dividir entre 2 y me da 3. El 8 lo divido entre 2 y me da 4. Esto pues todavía lo puedo dividir entre 2, ¿verdad? Que sería 2 entre 3, no se puede, lo paso igual, no se puede. Y el 4 pues queda 2. Lo divido entre 2, el 3 no se puede, el 3 tampoco, y el 2 pues queda 1, ¿sí? Entonces este de aquí ya lo quedó en 3 y queda 1, 1 y 1. Entonces voy a multiplicar todo esto y este va a ser el mínimo común múltiplo de estos de aquí, que sería 3 por 2, 6, ¿verdad? Por 2, 12. Por 2, 24. Entonces el mínimo común múltiplo de esto va a ser el 24. ¿Sí? O sea que voy a obtener 1 entre la resistencia equivalente. Lo voy a multiplicar para que me dé 24. El 3 para que me dé 24. ¿Sí? Lo tengo que multiplicar por 8, ¿verdad? El 6 para que me dé 24 lo tengo que multiplicar por 4, ¿sí? El 8 para que me dé 24 lo tengo que multiplicar por 3. Entonces sumo esto y voy a tener 8 más